Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos amigos, amigas, a una ocasión más en este encuentro, ¿no? Con nosotros, que nosotros estamos frente a estos micrófonos de vuestro programa y vosotros estáis en ese otro lado. En el auricular, ¿no? O tenéis el móvil ahí puesto a varios metros de separación entre usted y su terminal, pero nos está escuchando. La magia de la radio. La magia de la radio. Amigos, bienvenidos a Terra Incógnita, vuestro programa de misterios y enigmas favorito, que como sabéis hacemos desde y para, sobre todo para Radio Despí. Daniel, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues mira, en esta ocasión vamos a hablar y lo vamos a hacer así en tándem, porque es un tema de aquellos que nos gusta a ambos, especialmente, y es la cuestión siempre presente, ¿no? De los Men in Black, de las Women in Black. Del oscuro. Exacto, pero relacionado con algo en concreto, que son estos encuentros, estas relaciones con este tipo de personajes, pero en unos lugares muy determinados. Un poco Kindle, ¿no? Sí, en librerías o bibliotecas. O relacionados con los libros. Sí. Con el préstamo de libros. Exacto, ¿no? Porque siempre se suele hablar de Men in Black en otro tipo de circunstancias, ¿no? Más un poco de a puerta fría, ¿no? Que sí, te llaman. Exacto. Pero en este caso nos ha parecido interesante porque hay varios casos que ocurren, ¿no? En este tipo de establecimientos, de edificios. O no solo en establecimientos, sino que podríamos considerar desde este programa a los Men in Black como una especie de influencers en lo que se refiere a lecturas. Fíjate, sí, es ¿verdad? Es verdad. Pues mira, pues vamos a ir con el primer caso, porque nos tenemos que ir a enero de 1987, cuando una oscura tarde de sábado, lluviosa, fría, pues allí había un señor llamado Bruce Lee, y no es broma, un señor llamado Bruce Lee. Recuérdanos el año. 1987. Ya hacía... Claro. Pues... Unos añitos, ¿no? Que había muerto. 13 años. 13 años, fíjate. Que había tú. muerto. Sí, sí. Pues este señor llamado Bruce Lee, que era un editor senior en una editorial de Nueva York llamada William Morrow & Company, se dirigió hacia una librería en la zona del Upper East Side de Manhattan. Iba en compañía de su mujer y cuando se dispuso a entrar en esta librería le ocurrió algo que le cambió la vida. ¿Qué pasó? Pero vamos, antes de empezar con este suceso, a explicar un poco por qué este señor va a estar más o menos relacionado un poco con lo forteano. Vamos a ver. Pues por una sencilla razón, y es que esta editorial para la cual trabajaba el señor Bruce Lee, la William Morrow & Company, acababa de publicar un bestseller, pero no un bestseller cualquiera. Era un bestseller que muchos conoceréis. Un bestseller relacionado sin duda alguna con el mundo del misterio y que es un antes y un después en la cuestión de los humanoides, por ejemplo, y de los encuentros. Ese bestseller de la portada del terror. Así es, estamos hablando de Communion, de Whitley Strieber. Exactamente. Pues el caso es que la librería a la que se dirigió, que ya no existe, pero que estaba en la Lexington Avenue, era la librería Womraths. Pues allí había, digamos, un gran stand, ¿no? Como era el bestseller del momento, pues con muchos ejemplares, ¿no? De Communion, y también algunos, pues, de los libros que eran autoría del propio Lee, ¿no? Bueno, pues naturalmente, como Lee estaba interesado en ver un poco cómo iba el meollo de las ventas, no solo por lo que respecta a su propia editorial, sino también de sus propios libros, pues decidió pasarse por allí. También ocurre que este señor también trabajaba ahí un poco como freelance para la Reader's Digest y también Newsweek, y hacía, digamos, reseñas de libros. Todo esto un poco para contextualizar, ¿no? Pero realmente, ¿qué es lo que ocurre? Pues bueno, tal como entran en la librería, Lee se dirige hacia la sección donde estaban estos libros de los que hemos estado hablando y su mujer se dirige a la sección de ficción. De repente, a nuestro testigo, a Bruce Lee, mira que me cuesta decirlo, Bruce Lee, porque me lo estoy imaginando ahí al auténtico Bruce Lee. Hay un fan. Se da cuenta de una visión extraña que le llama un poco la atención, y es que una extraña pareja entra por la puerta de la librería y, en sus propias palabras, parece como si esta extraña pareja se dirigieran directamente hacia el libro Communion. Un libro que además él comenta que es que no estaba a la vista nada más entrar, sino que estaba pues como en una de las secciones de la librería
que tenías que moverte un poco por dentro para que llegar. no se veía desde la entrada. Es decir, tú tenías que saber que ese libro estaba ahí. ¿Por qué dice esto? Pero, pues porque entraron sí, directamente decididos, sin mirar a nadie, sin mirar alrededor. Por eso lo de extraña pareja, ¿no? Claro, sin ojear nada, simplemente entraron dentro y fueron derechos hacia donde estaba ese libro. Pues bien, llegan allí, donde estaba él, además, él los estaba presenciando perfectamente, y se ponen como a ojear ese libro, pero al leerlo es como si lo estuvieran leyendo concienzudamente o buscando algo en el interior de ese libro, ambos, eran un hombre y una mujer, y se ponen pero como si lo estuvieran leyendo a un 500% de velocidad, una cosa pasmosa, pero lo que más le llamó la atención de todo esto era el aspecto un poco que tenían, ¿no? Ahí voy, sí. Me los imagino, Iban vestidos completamente de negro, Ah. con unas bufandas que les tapaban incluso la nariz, dejando a la vista únicamente los ojos y un poco de piel. ¿Los ojos, Pero, seguro? Pero ¿cuál es el asunto? Que es que esos ojos iban ocultos Ahí tras está. unas gafas de sol negras. Pero es que además, Alejandro, también llevaban sombreros. Unos Como no podía sombreros ser de otra manera. apretadísimos Sí, hacia prácticamente las cejas, Sí. con lo cual apenas se podía intuir un poco la piel. Además, una de las cosas que también le llamaron muchísimo la atención fueron la estatura. Una estatura que era prácticamente idéntica, que unida a lo estrafalario un poco del aspecto con el que entraban, porque no era extraño que una persona entre y vayan de negro ambos, sino que vayan con todo ese pack, las bufandas, ocultando el rostro, las gafas de sol. Pero como digo, además ambos medían apenas escasamente 1,5 metros de altura. Eran bajitos, sí. Y bueno, Lee empezó a notar que ahí había algo raro. Hombre, yo creo que, no era- nada más que no era muy verlos normal. entrar por la puerta, independientemente de esa actitud berserker hacia el libro de comunión, le llamaron la atención. Claramente. Y hubo, pues, ese momento en el que ella empieza a intuir que hay algo raro, algo que le eriza un poco el pelo, que le da escalofríos. Y hay un momento en el que, como él no puede evitar, al margen de esa intranquilidad que está viviendo, quedárselos mirando fijamente. Y en ese momento parece que una de las personas de esta extraña pareja, la mujer en concreto, parece que le detecta. Le detecta y le mira. Le mira A través de las gafas de sol. a través de las gafas de sol. Por alguna manera, en ese momento, en cómo le mira, cómo se coloca por el ángulo, digamos que incide la luz o lo que sea, él consigue ver a través de esas lentes y se queda acojonado de miedo. Porque lo que ve son unos ojos profundamente negros, pero que lo extraño no es que fueran negros prácticamente en su totalidad, que también es extraño, sino que eran enormes. Como si esas gafas estuvieran ahí ocultando, y toda la parafernalia de la bufanda, el sombrero, como ocultando unos ojos una apariencia propios que no es humana, como de Grey. Como los de la portada del libro que sujetaban. Efectivamente. Y él intuyó que esa mirada era una mirada totalmente amenazadora, como si le estuviera diciendo: lárgate de aquí, nos estás molestando, no es buena idea que sigas observándonos de esta manera tan obscena, por decirlo de alguna manera. Que tampoco. Obscena en el sentido de que los estaba mirando ahí fijamente, como si fueran Es que dos llamaban cosas, la ¿no? atención, efectivamente. Y sufrió pues un auténtico escalofrío que le subió por la espina dorsal. Comprensible. Se largó de ahí a paso ligero, fue a buscar a su esposa y sin mediar palabra se fueron corriendo ante el extrañamiento un poco de su esposa, la que imaginamos se quedó un poco alucinada cuando le explicó lo sucedido, ¿no? Pero sí, él sintió rápidamente ese terror. Año 1987. Sí, cuando se estaba pues efectivamente promocionando y publicitando todo esto del libro de comunión. Yo creo que Bruce Lee hizo mal y tendría que haber ido de nuevo a esa librería y hablarle de esta experiencia que vivió él en aquel lugar al dueño, al librero. ¿Por qué? Por ver si tenía una cámara de seguridad y que ésta hubiera grabado a aquellas dos extrañas entidades para así hacerse con ese material, con la cinta, y demostrar que dos personas muy extrañas, si es que realmente eran personas, habían entrado ese día a mirar, es una a pena, ojear un libro muy concreto, relacionado precisamente con estas temáticas, que por cierto, personas, lo hemos relacionado este programa con el tema de los hombres de negro, pero aquí en este primer caso tuyo, Daniel, ¿estaríamos hablando realmente, tú crees, de hombres de negro? Sobre todo con esa característica, ¿no?, que dejaban entrever las gafas, ¿no? Unos ojos muy grandes, más grandes que los de un ser humano normal, y ojos completamente oscuros parecían.
Bueno, la estética la tienen, ¿no? Lo que está claro es que son personas que en este caso están intentando ocultarse, sí. Yo pero... lo que creo que más que personas, pero... si no son aliens en sí, son híbridos. Sí, sí, bueno. ¿Y si realmente aquellos dos extraños individuos, aquella extraña pareja, eran protagonistas de algunas de las experiencias de Whitley Strieber y querían comprobar de primera mano cómo habían salido representados en la obra? Pues igual era eso, porque es que estaban hojeando el libro rapidísimo, como buscando algún punto concreto. Eso o tener una capacidad de lectura, vamos, pavorosa. Gente rara hay en el mundo, pero con ojos grandes, así oscuros, la verdad es que pocos. Y siguiendo con el libro de Communion, y poco tiempo después, tan solo 2 meses después de esta experiencia traumática que sufrió el sujeto Bruce Lee, nos encontramos con otro incidente que, como digo, tiene también como protagonista esa obra, ¿no? La ópera prima de Whitley Strieber, Communion. ¿Por qué? Porque el testigo en este caso, un psicoanalista, curioso, la profesión de esta persona, de nombre Lee Sanne Roloff, diplomado por la Universidad del Noroeste de los Estados Unidos y con un currículum comprobable en internet, es decir, no una persona cualquiera, lo que siempre se dice aquí, un testigo de rigor, un testigo que su currículum lo avala, una cosa que siempre hemos podido discutir aquí también, ¿no? Por otro lado, por tener más títulos académicos, más títulos universitarios, estás mejor calificado para explicar lo absurdo, cuando lo que estás describiendo es prácticamente lo mismo que puede ver una persona campesina, por ejemplo, ¿no? Porque casos así hay muchos. Pero bueno, ya me entendéis. Pero da como esa credibilidad, ¿no? Para el público general, ¿no? Como decir, hombre, Exacto. Era alguien apto. Que no se tendría por qué inventar, al parecer, lo que muchos podrían pensar. Hombre, que se realmente inventó. Eso en todo caso le perjudicaría en su carrera, decir que le han pasado este tipo de cosas. ¿no? Como bueno, muchos otros casos, ¿no? Y testimonios. Pero como decía, el doctor Lee Sanne Roloff, tan solo 2 meses después de este encuentro que tuvo Bruce Lee con aquellas 2 extrañas entidades, quizá de otro mundo. Curioso que se llame Lee también, ¿eh? Curioso también, pero bueno. Una de las cosas que pasan mucho... Apellido común. Apellido común, pero que también pasa mucho en lo quiliano, ¿no? Esta especie como de oleadas que afectan a gente con apellidos concretos. De hecho, si le quitas aquí la letra K y le das la vuelta... Pues efectivamente. Efectivamente, ese mundo de serendipias, de mágicas coincidencias, pero no estamos aquí para analizar ese tipo de datos. Lee Sanne Roloff, repito, entró un buen día a una librería. ¿A qué? Pues a mirar libros, seguramente de psicoanálisis. A comprar detergente no. A comprar detergente no, efectivamente. ¿Por qué? Porque estaba en una librería. Pero ¿qué pasó? Que nada más entrar en aquella librería le llamó la atención que una chica rubia, agraciada, muy alta, salía de ella, pero de un modo extraño, de un modo que no correspondería quizás a como lo haría una persona normal. ¿Por qué? Porque esta chica parecía que estuviera acunando algo entre sus brazos, portaba algo entre sus manos como un bebé, como con muchísimo cuidado. ¿Qué era lo que llevaba? Efectivamente, el libro de Communion. Madre mía. Quizás era una persona que había tenido experiencias parecidas a las que sabía que se relataban en aquel libro y quería conocer la perspectiva de otra persona. ¿Pero por qué cogerlo así? Como si le tuviera un cariño enorme al libro, como si fuera una persona. En fin, fue una cosa que le llamó la atención al testigo, pero independientemente, lo que más le llamó la atención es que a continuación nada más esa mujer alta, rubia, no es la típica característica de un hombre de negro, ¿no? No resalta nada anómalo realmente, simplemente dice que es muy alta, como pueden ser pues muchas mujeres que son altas, ¿no? Es el comportamiento lo que le llama la atención. El comportamiento y una cosa que le sucedió a él en su comportamiento, y hay que recalcar que aquí la persona es psicoanalista, nada más esa mujer pasarle por el lado. ¿Y qué fue? Pues que en ese preciso momento él se vio obligado, sintió una fuerza en su ser, en su conciencia, que le obligaba a rápidamente dirigirse a un estante donde se estaban vendiendo los libros de Whitley Strieber de Communion. Y se lo compra. Y se lo compra. Sí. Se lo compra sin tener ni idea de qué va el libro, seguramente. Exactamente, sin tener ni idea de qué va el libro, sin tener siquiera interés en saber de qué va, pero simplemente... Además, con esa portada tan intimidatoria, ¿no? Que no invita a comprarlo tampoco. Bueno, o sí, ¿no? Le puede llamar la atención por aquello que decíamos del Valle Inquietante, pero además, él, por otro lado, mientras tenía ese impulso de compra,
siendo consciente de qué coño estoy haciendo, por qué me estoy dirigiendo a la caja, por voy qué a voy pagar? a pagar este libro cuando no me interesa, no sé ni de qué va, no sé lo que estoy haciendo, estoy fuera de mí. Bueno, como fuera, es que se acabó leyendo el libro, además de manera compulsiva, como si no tuvieran otra cosa que hacer. Casi en un día se lo terminó, ¿no? Y desde entonces tuvo pesadillas con esos seres, con esos aliens, con esos Greys, cosa comprensible, ¿no? Por otro lado, porque es un libro de terror, como bien decía Pablo Vergel, Communion, Sí. ¿no? Pero además su fanatismo incomprendido por él mismo, le llevó hasta el extremo de recomendarle el libro a sus colegas, que podemos entender que también poco interés tenían en ese tipo de publicaciones. Pero al igual que le ocurrió a él, sus colegas devoraron el libro en escasos días. Y también tuvieron ese tipo de sueños, ese tipo de pesadillas, mejor dicho, con esos seres, ¿no? Un caso que ciertamente no tiene nada de No es trascendental. tan extraño como el anterior, ¿no? Exacto, pero tiene ese elemento común, ¿no? De esa obra maldita quizás, y no solo de esa obra, porque además está relacionado con la presencia de personas que resaltan de la normalidad de la multitud. En este caso, comportamientos extraños. la chica, ¿no? Esta chica alta, rubia, que acunaba un libro entre sus brazos. Un libro Acunaba un Grey. terrorífico. Además, acunaba un Grey, porque lo que se ve en la portada es un Grey, ¿no? Pero curioso, ¿no? Ese reflejo, ese momento instintivo de simplemente cuando esta mujer ya lo está pasando, cuando ya está a su lado pero lo deja atrás, él siente la necesidad imperiosa de hacerse con un volumen, con ese mismo volumen que la mujer llevaba entre sus brazos. Y por otro lado me recuerda a ese tipo de casuística donde, por ejemplo, también hablando de John Keel, del que hablaremos más adelante de él, recuerdo aquel caso donde él iba conduciendo por una carretera y tenía muy es claro, verdad, la curva aquella del miedo. exactamente, que llegado a un determinado punto de la carretera, solo con cruzarlo, una carretera o un determinado punto de carretera donde no había eran unos ningún metros, tipo... Exacto, pero que no había ningún tipo de señalización ni de cosa, montaña, matorral, árbol, signo en el ambiente que indicara un cambio de perspectiva, de paisaje. No, era lo mismo que había 100 metros atrás durante todo el trayecto. Pero por algún motivo, si él la cruzaba, sentía él y más mucha gente, o sea, efectivamente, un miedo atroz. Y él llega a la conclusión de que hay un tipo ahí de, no de entidad, sino de inteligencia que transmite un miedo. ¿Por qué? No lo ¿De sabe. inteligencia o simplemente de alguna anomalía magnética o lo que sea? También. Que no se pudo encontrar. Pero yo la creo verdad. que recordar que él lo atribuye a algún tipo de inteligencia. Sí, hombre, porque claro, es tenía que una finalidad. Claro, y además cuando se hacen pruebas y te das cuenta de que no hay nada de extraño, Claro. eso ya descarta totalmente la anomalía electromagnética y no. Claro. Exactamente. Pues ¿quién no te dice que esta chica, esta mujer, de alguna manera también quiso influir a este testigo, a este protagonista, al psicoanalista Lee Zanner Roloff, a comprarse ese libro en contra de lo que realmente siente, en contra de su voluntad? O igual era simplemente una pobre mujer pues un poco tarada, pero que se dio ese hecho fortuito de que a él, por defecto profesional un poco, pues le llamó la atención y le hizo fijarse en una persona así. No, y no solo eso, sino que le hizo fijarse en el libro que esta mujer portaba, porque y por lo si tanto no se hubiera comprárselo. fijado en el libro. Sí. Pues Communion, fenómeno del momento, fenómeno del momento y un fenómeno que siempre yo creo que lo será. Es un clásico ya y para todo aquel que se quiera, yo creo que adentrar a lo que es el fenómeno del contacto, pero desde un punto de vista no buscado, más serio y no buscado, y global, exacto, y puro y duro, con su vertiente de terror, pues yo creo que es un libro imprescindible. Pero si te parece, vamos con otro caso. En este caso va a ser el penúltimo antes de ir con la traca final, que nos dejamos el mejor caso para el final, que será uno de esos casos que aparecían en las publicaciones de John Keel. Y que de hecho ya dijimos aquí Sí. en los programas dedicados a John Keel. Pues vamos a ir ahora, ya digo, con otro caso también breve. Y este yo creo que da un poco la nota simpática, ¿no? Tiene ese punto un poco grotesco a veces de los Men in Black. Nos vamos a ir en concreto unos años antes, noviembre de 1980, en el cual, pues, un señor llamado Peter Roichevich estaba trabajando en su tesis doctoral sobre folclore en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania y, bueno, pues llevaba todo el día allí
haciendo pues tareas de investigación y redactando y demás allí en la biblioteca. Además, con un tiempo un poco revuelto, ¿no? Que a él le llamaba la atención porque era un día que constantemente, pues lo mismo te estaba cayendo una tormenta y estaba todo oscuro, que 10 minutos después o un cuarto de hora después hacía un sol radiante y media hora después volvía a llover. Un día de aquellos que digamos rarito, ¿no? Simplemente no porque tenga nada extraño, sino simplemente pues porque añade, ¿no? esa atmósfera. Eran aproximadamente, pues cuando empezó a ocurrir ya este fenómeno este encuentro más bien que vamos a narrar a continuación, eran aproximadamente las 4:30 de la tarde y ya había empezado a oscurecerse bastante. Levanta la vista, mira hacia su alrededor y se da cuenta de que al lado suyo, apenas a un par de metros, hay sentada una figura extraña. Un hombre completamente vestido, trajeado en negro, alto, bastante delgado. Un personaje además de aspecto extraño, porque, bueno, tenía un cabello completamente negro y como grasiento. Efectivamente. Los ojos hundidos, la piel morena. Y además le habló y antes de pasar a comentar lo que le dijo, él se quedó con el acento, ¿no? Un acento difícilmente definible, pero que, por supuesto, una cosa tenía, que era bastante evidente, y es que tenía un acento europeo bastante palpable, ¿no? No sabría decir exactamente de qué país, pero claramente británico no. Era como si para esa persona el inglés no fuera claramente su lengua. Pero sí que tenía algo procedente de los Estados Por Unidos. supuesto. Una cosa, además, que no era nada típica de Pensilvania. Sino más del sur. Exacto. De Texas en concreto. Llevaba la típica corbatín tejano, que también es común en otros estados también del suroeste, que es esa típica, para los que no lo sepáis a lo que me refiero, de Walker Ranger, Texas. Exacto, que es esa especie como de medalloncito que va aquí en el donde se hace el cuello de la camisa y que cuelgan pues como dos hilitos de cuero, sí, a veces adornados pues como con 2 puntitas de metal abajo y demás. Es la corbata que le llaman tejana. Un aspecto, como podéis ver, extraño, ¿no? Ese hombre así un poco salido como de un spaghetti western que está ahí en la biblioteca de la Universidad de Pensilvania. Y entonces este señor, imaginároslo ya con ese acento extraño y demás y todo este aspecto que he comentado, tal como ve que Roichevich le detecta, que está a su lado, se lo queda mirando y le pregunta que en qué está trabajando. Hasta ahí normal. Hasta ahí normal, ¿no? Más allá del aspecto un poco así, además con ese pelo grasiento, un poco como un poco asquerosil, ¿no? ¿Cómo? Asquerosil. Y entonces, pues Roichevich le explica directamente pues que está trabajando en una tesis doctoral del ámbito del folclore, pero en concreto se está dedicando a tratar sobre el asunto del fenómeno ovni. Entonces, en ese momento, este extraño hombre de negro, por llamarle de alguna manera, le pregunta a Roichevich si alguna vez había visto un objeto volante no identificado. Entonces nuestro testigo le responde que está más interesado en concreto en lo que son los informes, sobre todo los testimonios de objetos volantes no identificados, más allá de si se consideran pues de origen extraterrestre o no. Pero igualmente no le está respondiendo la pregunta que no le está respondiendo. Le hizo, ¿eh? Entonces, en un momento totalmente absurdo, forteano, de teatralidad extrema, este extraño señor, este hombre de negro, no reacciona bien. Alza mucho la voz, recordemos que estamos en una biblioteca, y le dice: los platillos volantes son el tema más importante del siglo y tú no estás interesado. En ese momento, este señor se levanta, pero mecánicamente, como si sus piernas fueran una especie de pistones, así de... Como si fuera un Transformer. Sí, como un robot, se levanta así, como sin apoyarse ni nada, de una manera muy, muy, muy robótica. Le pone una mano en el hombro, todo esto en silencio, ¿eh? Le pone una mano en el hombro a nuestro testigo, se va, y tal como se está yendo, le dice: que te vaya bien en tu propósito. Y desaparece, desaparece, quiero decir, se va. Hombre, puede tener dos interpretaciones, ¿no? O que realmente... Que es un tarado, ¿no? Sí, que fuera una persona muy interesada realmente en el fenómeno de los ovnis, y no solo muy interesada, sino muy creyente en que estos son reales, sí, seguramente fuera de nuestro planeta. Un UFO nuts, como decía John Keel, ¿no? Exacto, un UFO crackpot. O un crackpot también. Un UFO crackpot.
Y entonces se escandalizara al ver que esta persona, un académico, realmente sintiera interés, pero que por otro lado, como si los desprestigiara. O bien, al contrario, viendo a esta persona que estuviera trabajando nuestro testigo en un caso, en un tema tan poco importante al parecer para el mundo académico, pues estando en un ambiente puramente académico como era la biblioteca de la Universidad de Pensilvania, quizás alguien más sabría, pues para llamar la atención de la mala praxis, de ese tema tan poco interesante, tan poco digno de una tesis doctoral, pues levanta el tono de voz para dejarlo en ridículo. Sí, puede ser, pero de todas formas hay que entender que es que si ya está haciendo la tesis doctoral sobre ese tema, se presupone que es que se la han aprobado para que la haga el tema, con lo cual es un poco... Yo me quedaría con lo de o que es un tarado y punto, o nos podemos quedar un poco con esta hipótesis de que puede ser un mystery man, un poco de estos, pero sobre todo, más que nada por el comportamiento extraño, ¿no? Ese comportamiento en el cual influyen tres cosas, ¿no? Primero, un hecho, y es que nuestro testigo parece que no ha reparado en ningún momento, y suponemos que no ha estado todo el día sin levantar los ojos de las notas de los libros. En algún momento todos hemos estado estudiando en bibliotecas, uno mira alrededor, se distrae, etcétera, ¿no? Sí. Pero él no lo ve en ningún momento y de repente es como si en ese momento se fijara en el momento en el que se materializase. Exacto, ¿no? O en el momento en que esa persona acaba de entrar y lleva ahí escasamente a lo mejor un minuto observándole. Pero la cuestión es, sobre todo, ese comportamiento, ¿no? De levantarse de esa manera casi robótica. Y ese momento así de esa despedida, ¿no? Tan creepy, ¿no? De ponerle la mano así en el hombro, en silencio. Bueno, y de repente al irse, que te vaya bien. Es como... Pero aunque es creepy, el mensaje es bueno, ¿no? Que te vaya bien. Y al menos sí, yo claro, también estoy no es aquí amenazante. Leyendo el caso. Exacto, no es amenazante, pero la situación realmente es incómoda. Sí. Estamos hablando de una persona que está estudiando el fenómeno de los ovnis desde un punto de vista del folclore en el año 1980. Es decir, seguro que ha conocido algún caso de hombres de negro. Seguro. De una entidad parecida a la que seguramente tenía a su lado en aquella tarde. Sí. Y sabe que muchas veces estas entidades lo que pretenden, con tono amenazante, es impedir la investigación sobre los ovnis. Y en este caso al contrario, le está como animando. Con lo cual no... O bien a causarle esa sensación de que, ojo, estás jugando con algo que no es lo natural, lo correcto. O ojo que esto no es tan y te folclore, puedes sino que enfrentar es real. a algo que no comprendes. Sí. En realidad sí que es para mí un comportamiento típico de hombre de negro. Sobre todo de generar desconcierto. Se está aplicando a una persona que pretende divulgar algo sobre el estudio de los ovnis. Y un hombre de negro ahí en medio, pues le da legitimidad. Pues si te parece, podemos ir ya directamente al caso estrella, de este monográfico. Y vais a ver por qué. Caso estrella que lo une todo, Hombres de negro, alta extrañeza, John Keel, todo. Todo. Mothman no. Sí, pero veréis, es un caso que dijimos aquí, si no recuerdo mal, en la segunda entrega, en el segundo volumen de los casos de John Keel. Yo no lo recuerdo, la verdad. Yo sí lo recuerdo. Pero si tú lo dices, si no fue pues ya está, la segunda, fue la primera, fue la tercera. En la cuarta seguro que no, porque la cuarta fue de este año. Y es un caso que seguro que recordaréis si sabéis, pues, establecer relaciones en lo que se refiere a hombres de negro y libros. Efectivamente, nos vamos al año 1967, año del Mothman, en Point Pleasant, Virginia Occidental. Pero no nos vamos allí. Nos vamos de hecho al área de Mount Misery, en Huntington, en el estado de Nueva York. Y nuestra protagonista va a ser una mujer de nombre Jay Paro. Una mujer que seguramente recordaréis, me repito, de aquellos programas que dedicamos a la figura de John Keel. Una mujer que fue entrevistada por John Keel porque había vivido casos de quizás abducción. Y es que, de hecho, el caso que voy a decir a continuación transcurrió solo 2 días después de un encuentro con un ovni. Un encuentro con un ovni donde también hay ese fenómeno de tiempo perdido, ¿no? De componente de tiempo perdido. Típico de los encuentros del tercer y cuarto tipo. Quizás esos seres le hicieron algo, pero afortunadamente ella no lo recuerda. Como digo, lo que sí que recuerda es lo que sucedió 2 días después de ese avistamiento. Y es que recibió una extraña llamada en su teléfono. Una extraña llamada que al descolgar, lo que escuchó a través del teléfono era lo que parecía una voz de una mujer. Y digo lo que parecía porque tenía ese tono metálico que
a veces llega a deshumanizar a la persona que está hablando. Era como si más bien hubiera un robot al otro lado. Un robot con acento femenino, eso sí. Un robot, una mujer, alguien que la estaba llamando con una intención curiosa, con una intención extraordinaria, desde el punto de vista de que no era lo normal cuando alguien te llama. Y es que aquella mujer lo que le dijo era, o más bien lo que le indicó era que fuera a la biblioteca de su localidad y que allí preguntara a los bibliotecarios por un título en particular, un título que versaba sobre la historia de los nativos americanos, y que en cuanto tuviera ese ejemplar en sus manos se dirigiera a la página 42 y la empezara a leer, muy cuidadosamente. Una cosa rarísima, ¿no? Tú descuelgas el teléfono y te sale la voz de una mujer que no es un contestador, que te dice: oye, vete a la biblioteca local y busca este libro y empieza a leer por la página 42. Como en muchos otros casos de humanoides, de ovnis, nuestra testigo, pese a lo absurdo de la situación, decide hacer caso a aquella extraña mujer y la escucha atentamente, además, ni la interrumpe, ni... Sí. Pero el mensaje no fue muy largo. No, claro. Y el caso es que va al día siguiente a la biblioteca local, a eso de media mañana, a preguntar por ese libro de historia de los nativos americanos. Y nada más llegar a la biblioteca se encuentra que el ambiente no era el habitual. Y es que al parecer había un silencio aún más exagerado del que normalmente hay en una biblioteca. Y es que precisamente parecía que no hubiera nadie en la biblioteca, cuando lo normal es que, bueno, pues la gente fuera a consultar las revistas y los periódicos del día, siempre hubiera alguien, ¿no? En la biblioteca, pues no. En aquel momento, en aquella mañana en la que ella iba a realizar, a cumplir las órdenes de una extraña que la había llamado por teléfono, no había nadie en la biblioteca. ¿O sí? Sí había alguien. Había quien tenía que estar, quien le tenía que dejar el libro. La bibliotecaria, pero no era la bibliotecaria de siempre. Además, no parecía una persona propia del lugar, ni tampoco propia de ese tiempo. Y es que era una mujer totalmente vestida, efectivamente, de negro. Su cabello era negro, sus ojos eran muy negros, su piel estaba como bronceada, su vestido, además, ese vestido negro, grandes sombreras y una falda muy larga, pues, como decía, no parecía un vestido propio del año 1967, sino más bien de 2 décadas atrás, de los 1940. Una mujer fuera de lugar, totalmente. Una mujer que, estando en la posición en la que estaba, detrás del mostrador, tenía que ser evidentemente, pues, la bibliotecaria que aquel día había ido a trabajar allí. Así que, como ella había ido a lo que había ido a hacer, a preguntar por aquel libro, se dirigió hacia ella, pero sin poder preguntarle, sin poder dirigirle la palabra, aquella extraña mujer ya le tendió sobre la mesa un libro. Efectivamente, ese libro, el libro que había ido a buscar, el libro sobre la historia de los nativos americanos. Así que cogió el libro, se fue a una de las mesas y recordaba que tenía que abrirlo por la página 42. Y efectivamente, llegó a la página, empezó a leer el libro y se dio cuenta de que algo iba mal, de que quizás la imprenta aquel día había fallado cuando imprimió el ejemplar que tenía en sus manos. O de que le estaba dando un chungo, Quizá. Una bajada de azúcar. Quizá, ¿por qué? Porque de repente la fuente de las letras, el tamaño de estas cambiaba. Se hacía más pequeño, se hacía más grande, se volvía a hacer más pequeño, se volvía a hacer más grande. Y si estaba hablando, ¿qué te digo yo?, sobre las costumbres culinarias de los indios navajo, de repente, en una de estas idas y venidas en el tamaño de la letra, el texto cambia. El contexto... Como si fuera una sopa de letras, se intercambian. No mueve. No es que se mueva, es que es como si en este cambio en el tamaño de las letras lo que estuviera indicando es una transición en el contenido del texto. Es como... Las letras se transforman, básicamente. El texto es otro. El texto es otro. Es como si de repente, mientras ella está leyendo, que es lo más curioso, no que realmente estuviera en el libro físicamente, sino que mientras ella lo lee, un mensaje se le materializa entre las líneas de aquel libro de historia de nativos americanos. ¿Y qué dice ese mensaje? Es decir, un mensaje con un contexto totalmente diferente
al del título de la obra, y es el siguiente. Un mensaje curioso, porque se dirige directamente al lector. Es el siguiente. Buenos días, amiga. Tú has sido seleccionada por muchas razones. Una es que tú estás muy versada en el tema de la autosugestión. A través de esta ciencia haremos el contacto. Tengo mensajes relacionados con la Tierra y su gente. El tiempo está fijado. No temas, soy tu amigo. Por razones que mejor nos reservamos para nosotros, hablarás de tus contactos con nosotros solo con una persona de confianza. El romper este código significa romper el contacto. Las pruebas se darán. Tendrás que tomar nota del estado de sugestión. Ve en paz. Sigue leyendo y entonces las letras se vuelven a hacer más pequeñas, más grandes, más pequeñas, más grandes, y el tema del texto vuelve a ser las técnicas, ¿no? Sí. Las técnicas culinarias de los indios navajo, ¿no? Algo absurdo. ¿Qué había pasado? ¿Qué había pasado en aquella biblioteca? Nada más terminar de leer aquello y ser consciente de que había tenido un contacto directo con ella a través de un libro, y que seguramente, volviéndolo a releer, efectivamente aquellas líneas de texto ya no estaban. Se levanta de la silla y se da cuenta de que aquella extraña mujer, aquella quizás mujer de negro, ya no estaba. Ahí sí que sí, la biblioteca ya estaba vacía, completamente en silencio. Vale, todos sabemos que una biblioteca tiene que estar en silencio, pero es que no había nadie. Y entonces sintió un miedo, pues, comprensible, ¿no? Porque se estaba produciendo una situación anómala. Una situación anómala que sucede muchas veces cuando, casi siempre, vas a tener un encuentro con lo extraordinario. Y me refiero a esa típica sensación de antes de un encuentro con un humanoide en el bosque, con un ovni, con un Bigfoot, con un ser de la comunidad férica, de que el tiempo, incluso el viento, incluso los animales, los pajaritos que estaban cantando, cesan. El silencio se apodera. Y no solo el silencio, sino la física, el viento, como digo. Todo cambia, todo, como quizás comentábamos en el anterior foro forteano. Nos estuviéramos adentrando en un mundo paralelo, en algo que es como lo que estábamos, pero que no se rige por las reglas normales de ese lugar. Es entonces cuando lo forteano se manifiesta. Y hasta aquí el monográfico de esta ocasión, que, como habréis podido ver, es de alto voltaje. Es de esos casos que no dejan indiferente, que unos más que otros pues son más impactantes que otros, pero que sin duda conforman un todo, ¿no? Un folclore, nunca mejor dicho, que es propio ya de nuestro tiempo, ¿no? Folclore contemporáneo. Este monográfico, por ejemplo, me lleva a preguntarme varias cosas. ¿Son los representantes de círculos de lectores hombres de negro? Hombre, desafortunados, ¿no? Desafortunados y tristes. ¿Por qué precisamente transmitir un mensaje de contacto extraterrestre, ¿no? Como era el caso este último, a través de un libro de la historia de los nativos americanos? ¿Por qué ese título en concreto? ¿Realmente hay un porqué para haber seleccionado ese título? ¿Por qué no un libro sobre, qué te digo yo? O la Vanity Fair, por ejemplo. El método de combate de Bruce Lee. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué no un libro sobre contactismo alien? O un libro de ovnis. Quizá estaba como mandando un mensaje concreto a nivel subliminal, como diciendo, esto viene de antiguo, esto no es algo de ahora, esto es algo ancestral. ¿Y si en realidad los dos primeros casos, porque recordemos que ocurrían contemporáneamente al lanzamiento del libro de Communion, no eran otra cosa que marketing de la época para promocionar la obra? Porque estamos hablando de un tipo de casuística, de situaciones muy relacionadas con el contenido de la obra, ¿eh? Sí, pero el primer caso realmente es muy extraño, inquietante, y yo creo que puestos a eso la gente se hubiera disfrazado de Grey directamente, ¿no? Para hacer un poco la promo y demás. Y el segundo caso, el de la chica que va cunando
el libro es demasiado bizarro ya. Es como... es de persona que no está bien. No lo sé, Daniel. También me pregunto si, por ejemplo, tú en alguna ocasión has sentido ese impulso de comprar algo que sabes que no necesitas. No solo eso, que ni siquiera sabes lo que es y que no quieres. No, la verdad es que no. No. Hombre, que no necesites puede ser. Que no sepas lo que es puede ser. Pero que no quieras es un absurdo brutal. Por supuesto. No quererlo, pero coño, que lo tengo que pagar. Mira, ya estoy aquí, te estoy abriendo la cartera, te suelto aquí la pasta. A ver, a mí eso solo me ha pasado pues en los peajes, por ejemplo, ¿no? Que uno no quiere pagar, pero tiene que pagar. Ah, es verdad, es verdad. No se abre la... Claro, esas fuerzas ocultas de la naturaleza, sí, que a veces se manifiestan físicas, en nuestros caminos, que no te dejan pasar, que se manifiestan en nuestros caminos y sí. que nos obligan a hacer cosas en contra de nuestra voluntad. Bueno, pues da suerte que esos peajes sean en forma de barrera física y que no sean peajes humanoides. Bueno, un poco a veces lo son. A veces sí. Pero a veces te cobran, un poco ya automatizados. o te cobran en miedo, ¿no? Te cobran en miedo. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Con estas Sí. reflexiones, así un poco ya para quitarle un poco de hierro al asunto, ¿no? Porque, bueno, es un tema que se lo puede uno tomar de manera más o menos simpática, pero quieras que no, los casos son un poco tétricos, la verdad. Casos en los que a uno no le gustaría verse envuelto, ¿no? Vamos, si acaso, con las vías de contacto, Alejandro. Efectivamente, que empezando por el mail, Daniel, ¿cuál es? terraincognita.radio@gmail.com. También tenemos el blog. terraincognitaradio.blogspot.com. También estamos en las principales redes sociales como Facebook Hombre, y Twitter. Pues, Terra Incógnita Programa de Radio y Terra Incógnita R. También estamos evidentemente en la página web de la emisora para la que emitimos el programa, que como ya sabéis es Radio Despí, es decir, www.radiodespí.com o .es, la radio de San Joan Despí. También os podéis escuchar, como seguramente lo estáis haciendo, a través de la plataforma de podcast por excelencia de la comunidad hispanoparlante, que no es otra que www.evox.com. Y también nos podéis oír, ¿dónde, Daniel? Pues nos podéis oír también en www.edenex.es, Radio del Misterio 24 horas, gracias a la maravillosa labor de nuestro queridísimo amigo Alberto Guzmán. Un saludo, Alberto, un saludo a todos nuestros oyentes y tampoco nos olvidemos de esos espectadores ahora que nos pueden ver, tampoco. Desde YouTube. Desde YouTube. Bueno, ver, más que ver, no. Bueno, nos pueden ver si antiguamente se retrotraen sí, aquellos claro. programas, ¿no? Y PayPal, efectivamente, tenemos la opción de que quien lo considere pueda donar pues sus dineros, lo que considere también en cantidad, a esta causa, a este nido de locura, a esta revolución, a esta nueva religión que es Terra de Incógnita, perdición. de perdición, de muerte, de desolación, de la orilla de la muerte, como diría, la orilla del infierno. La orilla del infierno, Madre efectivamente, mía. como decía Josué Irión. No somos tan Max Payne. No, en el hombre, fondo, por ¿eh? favor. No. Y bueno, todos son opciones. Todos son opciones. Y sobre todo lo más interesante, creo yo, es que si os gusta Terra Pero un Incógnita, no os recomendéis. Pero además, el PayPal, no hemos dicho cómo. Ah, es Claro, verdad. porque es mucha verdad. gente dirá, bueno, pero ¿y cómo? Pues dos opciones. A ver, Una, que es la opción clásica, la opción ortodoxa, que es entrar a nuestra página principal de iVoox, donde aparecen todos nuestros programas, empezando por el último. efectivamente, y arriba, donde aparece nuestro logo, no sabemos por qué, un poco deformado, pues a la izquierda hay una tecla que pone donar y el símbolo de euro. A partir de ahí, con ese clic, se puede elegir la cantidad, etcétera. Otra opción directa sería entrar en PayPal, cada uno en su cuenta, y hacer una donación a el email del programa, terraincognita.radio@gmail.com. Y nos llega, ¿eh? Sí, tanto. Y nos tanto ha que llegado, llega. pues, mucha cuantía, Daniel. Cosa que por ellos estamos muy agradecidos, Bueno, porque... mucha. Sí, quiero decir, Sí, no, sí. pero que no estamos viviendo el programa, que a ver ahora si la gente se va a pensar que... Ojalá, pero que, ojalá. sobradamente, una cosa sí hemos podido hacer, que ha sido pagar la mesa de mezclas. Eso es verdad, eso es verdad. Así es. Después de años hemos conseguido pagar la mesa de mezclas. Bueno, de hecho ya la recuperamos cuando conseguimos los 323 euros de Zavi. Bueno, pues hemos pagado, no sé. ¿Qué hemos pagado? Fortean Times. Efectivamente. Hemos pagado Fortean pagado Times, por ejemplo. la suscripción de por lo menos 3 añitos de Fortean Times. Por ejemplo. Está bien. Y más, seguramente. Pero que en definitiva, que por ellos estamos muy agradecidos. Es una opción que está ahí, que quien lo considere, quien sobre todo entiendo haya disfrutado durante años de Terra Incógnita y con estos dos loquillos. Y que sobre todo esperamos vuestros comentarios y que si os ha gustado nos recomendéis, difundáis el mensaje, el leitmotiv, nuestra revolución allá
por donde quieran. Sigan siendo.